Hola, el día de hoy resolveremos un ejercicio de programación lineal por medio del método simplex utilizando la herramienta Solver de Excel. Antes de iniciar es necesario asegurarnos de que el complemento Solver se encuentre activo. La activación de Solver se explica en el documento paso a paso método simplex Solver. El ejercicio que desarrollaremos es el siguiente. Una pequeña empresa produce pintura para interiores y pintura para exteriores. Ambos productos requieren de dos materias primas básicas, pero en cantidades diferentes para cada uno de los productos. En el caso de la pintura para exteriores requiere el triple de materia prima A que la pintura para interiores. La materia prima A tiene una disponibilidad de 140 kilos por semana. En cuanto a la materia prima B, esta se utiliza de igual manera en ambos productos y tiene una disponibilidad semanal de 70 kilos. La empresa desea maximizar las utilidades considerando que se obtiene una ganancia de $40 por cubeta de pintura para interiores y $70 por cubeta de pintura para exteriores. Como se puede observar, en este caso la empresa desea maximizar las ganancias al obtener la mezcla idónea de producción semanal de ambos productos, de acuerdo con la disponibilidad de las materias prima. Una vez que tenemos claro el problema y sabemos cuáles son las restricciones, entonces cargamos la información en Excel. La tabla superior mostrará por línea los datos de la función objetivo y los datos de las restricciones. Cada columna mostrará los coeficientes de las variables x1 y x2 de las restricciones de la función objetivo. Se incluye el símbolo de desigualdad para las restricciones solo como referencia. Se incluye la columna de resultado donde se ingresan los datos de restricciones. Se plantea fórmula para función objetivo y para cada restricción. Se hace otra pequeña tabla para las variables x1 y x2 y para la función objetivo, z. Primero se deben ingresar los coeficientes de las variables de decisión para la función objetivo y para ambas restricciones. Luego se ingresan las desigualdades de las restricciones. Esto solamente servirá como referencia ya que no se requieren durante la formulación. Se debe ingresar la fórmula de la función objetivo. Debe posicionarse en la celda fórmula de función objetivo y formular igual coeficiente de x1, el cual es 40, multiplicado por la variable x1, más coeficiente x2 multiplicado por la variable x2. Fórmula para restricción 1. Debe posicionarse en la celda fórmula de la restricción 1 y formular igual coeficiente de x1 multiplicado por la variable x1, más coeficiente x2 que es 3 multiplicado por la variable x2. Fórmula para restricción 2. Debe posicionarse en la celda fórmula de la restricción 2 y formular igual coeficiente de x1 multiplicado por la variable x1 más coeficiente 2 multiplicado por la variable x2. La celda z de la tabla de abajo debe ligarse a la fórmula de la función objetivo, por lo que se igualará a la celda fórmula de la función objetivo. La celda resultado de la función objetivo deberá ser igual a z. Una vez que haya completado la información, abra la pestaña Datos en la parte superior, haga clic sobre Solver, emergerá la ventana Parámetros de Solver. Lo primero que se debe ingresar en la ventana Parámetros de Solver es establecer objetivo. Para ello se debe posicionar sobre la celda de la función objetivo z. Dicha celda debe de estar ligada a la fórmula de la función objetivo. A continuación se debe marcar la opción maximizar objetivo. Otros casos pueden requerir minimizar el objetivo, pero en este caso se elige maximizar. Se ingresan las celdas de las variables de decisión en el campo cambiando las celdas de variables. Para ello es necesario marcar ambas celdas de las variables de decisión que se desean obtener. Se hace clic en el espacio de sujeto a restricción y se hace clic sobre agregar. Emergerá una ventana llamada agregar restricción. En el campo de referencia de celda se añade la información de las fórmulas de las restricciones. Esto se hace marcando las celdas de las fórmulas de las restricciones. Se deberá de indicar también el símbolo de las restricciones. En este caso se ingresa la información en el campo restricción, lo cual se hace marcando las celdas de los resultados de las restricciones. Después de ingresar la información en agregar restricción, se hace clic sobre aceptar. Se puede apreciar en la ventana Parámetros de Solver la información de la restricción que se agregó. En la misma ventana Parámetros de Solver se indica método de resolución. Se pueden escoger varias opciones, pero para este caso se elige resolver mediante el método simplex.
Asegúrese de que la casilla Convertir variables sin restricciones en no negativa se encuentre marcada. Haga clic sobre Resolver. Emergerá la ventana Resultados de Solver. En esta ventana se indica que Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y las soluciones óptimas. Se hace clic sobre Aceptar. En el ejercicio se muestran los resultados obtenidos para la función de objetivo y para las variables de decisión. El resultado de Solver indica que la solución cumple con todas las restricciones y además se considera óptima. Análisis de sensibilidad. Para obtener el análisis de sensibilidad, en la ventana Resultados de Solver se selecciona en Informes la opción Sensibilidad y se hace clic sobre Aceptar. Se generará de manera automática una nueva hoja de cálculo llamada Informe de sensibilidad. El informe de sensibilidad proporciona información que permite generar análisis para la toma de decisiones. La tabla Celdas de variables proporciona la siguiente información para análisis. Las columnas Celda y Nombre muestran la ubicación y nombre de las variables de decisión. La columna Final Valor indica el resultado para las variables de decisión. La columna Objetivo Coeficiente muestra los coeficientes de la función objetivo. Las columnas Permisible Aumentar y Permisible Reducir prevén el rango en el cual los coeficientes de la función objetivo pueden aumentar y disminuir sin afectar el resultado óptimo. Para el ejemplo que se ha desarrollado se puede decir que el coeficiente de $40 que multiplica la variable x1 puede aumentar $30 o disminuir $17 sin afectar el resultado óptimo. El coeficiente de $70 que multiplica la variable x2 puede aumentar a $50 o disminuir $30 sin afectar el resultado óptimo. Continuando con el análisis de sensibilidad, la tabla Restricciones proporciona la siguiente información para análisis. Columna, celda y nombre. Muestra la ubicación y nombre de las restricciones del problema. Columna Final Valor indica el resultado para las restricciones planteadas. Precio sombra muestra el incremento en la ganancia cuando se adquiere una unidad adicional de un recurso. En el caso del ejemplo, por cada unidad adicional de materia prima A se incrementará la ganancia en $15. Por cada unidad adicional de materia prima B se incrementa la ganancia en $25. Esta información permite tomar decisiones acerca de la adquisición de más materiales, es decir, si vale o no la pena. Restricción lado derecho. Muestra los datos del lado derecho de la restricción. Permisible aumentar y permisible reducir. Estas columnas proveen el rango en el cual los recursos pueden aumentar y disminuir sin afectar los precios sombra. De acuerdo con el ejemplo, para la materia prima A, se permitirá aumentar y disminuir 70 unidades por igual, sin aumentar el precio sombra. Con respecto a la materia prima B, puede aumentar 70 y disminuir 23,33 sin aumentar el precio sombra. Esta sería la explicación del uso de Solver de Excel para resolver problemas de programación lineal del método Simplex.